Señoras y señores, tengan ustedes buenas y cordiales noches. En esta oportunidad tengo el privilegio de poder presentar a un destacado ponente internacional, quien abordará el tema de la neurobiología del trauma por abuso sexual infantil. Ponencia que está a cargo de nuestro invitado Luis Bravo Pérez, quien participará desde Nicaragua. Él es licenciado en Psicología con mención en el área clínica, especialista en neurociencias, especialista en psicopatología forense, especialista en neurofisiología humana y licenciado en criminalística. Bien, doctor Luis, podemos comenzar. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Entonces vamos a iniciar, ¿verdad? En este apasionante mundo de la neurobiología del trauma del abuso sexual. Y iniciando nos preguntamos qué ocurre en el cerebro cuando estamos ante un trauma psicológico de tipo de abuso sexual. Es interesante conocer desde el punto de vista de la neurociencia y de la neurofisiología qué ocurre en el cerebro cuando existe un abuso sexual o un trauma de tipo de abuso sexual. Si una persona vive violencia en edades tempranas, comprendida en periodos de 3 años, 5 y 13 años, el cerebro genera exceso de cortisol en el organismo, afectando el desarrollo y la maduración de estructuras cerebrales muy importantes como el hipocampo, el hipotálamo y la amígdala cerebral. Y a partir de este pequeño párrafo vamos a ir abordando punto por punto lo que es la neurobiología del trauma del abuso sexual y sus consecuencias neurofisiológicas. Pues recuerden que todo en el cerebro, toda acción va a generar una reacción en nuestro cuerpo. Todo lo que percibimos a través de los sentidos va a repercutir en el cuerpo humano, sea para bien o sea para mal. Y seguimos avanzando con este concepto. Primero vamos a hablar un poco de lo que es el cerebro humano, esta estructura que al nacer pesa aproximadamente entre 350 gramos, y en la etapa adulta llega a alcanzar un peso promedio entre 1.300, 1.400, inclusive hasta 1.500 gramos, que posee más de 100.000 millones de neuronas, y existe una interconexión, pues, completo, desde la cabeza hasta nuestros dedos de los pies. Entonces estamos interconectados a través de este órgano maravilloso que se llama el cerebro humano. Y nos preguntamos, ¿qué es el trauma psicológico? Como decía Augusto Conte, no se conoce una ciencia si no se conoce su historia. Y nos preguntamos, ¿qué es el trauma psicológico? ¿Y por qué nos preguntamos qué es el trauma psicológico? Ah, bueno, porque es interesante saber que ¿cuál es la definición de este señor llamado trauma psicológico? El trauma psicológico lo podríamos definir como un acontecimiento presente en la vida de casi todo ser humano, en la medida que todos hemos tenido algún tipo de experiencias traumáticas que han determinado patrones de comportamiento que en el momento van a resultar disfuncionales, y estos modifican la estructura biológica quedando codificado en nuestro ADN, en nuestra biología, manifestándose por la activación de estímulos ulteriores o posteriores. Esto es una definición que realicé en el año 2018, cuando culminaba pues mi tesis sobre neurociencia y neurofisiología humana. Y para hablar de neurociencia, de trauma psicológico, es importante hacer referencia a Pierre-Marie Félix Janet, conocido simplemente como Pierre Janet. Este señor fue un filósofo y neurólogo francés que se interesó mucho por el trauma y sus consecuencias. Entonces él hizo muchos estudios, fue impulsor de la psicología experimental, pero él se interesó mucho por el trauma y sus consecuencias, que es lo que nos interesa estudiar. Igualmente existen otros estudiosos del trauma a nivel mundial de reconocida trayectoria, como es Lurie, Jacques Pansé, Kahn, Balzer van der Kolk, Onno van der Haar, Susan David Pescovich, Susana Mario Salvador y Peter Levine. Estos son algunos extractos de estudiosos del trauma psicológico. Muy interesante que nosotros, psicólogos, le demos una repasada a la
bibliografía de estos señores estudiosos del trauma psicológico. Y por supuesto, hablando de trauma, es interesante estudiar esto que ustedes están viendo ahorita en sus pantallas. El trauma psicológico es como nuestro cuerpo responde ante la amenaza de supervivencia. Y esta es una definición del doctor Peter Levine. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros, los seres humanos, se nos van a activar nuestros instintos más antiguos de supervivencia, que están codificados en nuestra biología, en nuestro ADN, y lo compartimos con los animales. Y estos instintos de supervivencia son básicos, que es la vida y la muerte. Y nosotros, los seres humanos, la compartimos con los animales. Y les voy a explicar por qué. Pero antes de seguir avanzando, quiero decirles algo que Pierre Janet siempre decía sobre el trauma psicológico. Él hacía referencia al trauma psicológico como un resultado de la exposición de un acontecimiento estresante, inevitable, que va a sobrepasar los mecanismos de afrontamiento de la persona, de nosotros los seres humanos. Cuando las personas o cuando nosotros nos sentimos demasiado sobrepasados por emociones, los recuerdos no pueden transformarse en experiencias narrativas neutras. El terror se va a convertir en una fobia al recuerdo que va a impedir la integración del acontecimiento traumático y va a fragmentar los recuerdos traumáticos, apartándolo de la conciencia ordinaria y dejándolos organizados en percepciones visuales, preocupaciones somáticas y reactuaciones conductuales. Vean lo interesante de esta definición que decía Pierre Janet, y le voy a decir por qué. Pierre Janet, cuando él hablaba de esto, ustedes, los que son psicólogos, deben saber, y si han ido a juicio, cuando están presentes una persona que ha sido abusada sexualmente, o una persona que haya sufrido un accidente de tránsito, o una persona que haya sufrido un evento traumático muy fuerte, ellos no pueden contar el evento traumático. Entonces, ustedes escuchan que hay colegas psicólogos que dicen, es que esa persona está mintiendo, o ese niño está mintiendo. No, no es que él está mintiendo, es que él no puede contar el evento traumático, cómo ocurrió. ¿Por qué? Porque es tanto el estrés que le produce narrar el acontecimiento vivido, que no, él se le entrecorta las palabras y no puede narrar de manera reiterada o de manera consecutiva el evento traumático. Por eso es que Pierre Janet decía que el terror de narrar el evento traumático se convierte en una fobia al recuerdo. Entonces, las personas que han sufrido eventos traumáticos no pueden recordar o no quieren recordar porque eso le causó demasiado dolor. Contar un abuso sexual es fuerte. Entonces, no es que la persona está mintiendo, sino que la persona no puede recordar ese evento traumático y al recordarlo le produce un terror que se le va a fragmentar los recuerdos y lo va a apartar de su conciencia normal ordinaria, dejándolo organizado en percepciones visuales y preocupaciones somáticas. Y esto es importante. Hay un ejemplo muy particular cuando yo hablo de los acontecimientos traumáticos y la fragmentación de los recuerdos, dejándolo organizado en percepciones visuales. Hay personas que sufrieron eventos traumáticos y cuando pasan por un lugar, no quieren pasar por ese lugar porque en ese lugar fue que le ocurrió el evento traumático. Igualmente que las personas que lo muerden, las serpientes, ellos le tienen miedo a los cables. No pueden ver un cable porque piensan que es una serpiente, o no pueden ver un rollo de una manguera o de cualquier cosa en el piso porque se asustan. Entonces eso ocurre. Eso ocurre. Esas percepciones visuales y preocupaciones somáticas, ¿verdad? Y reactuaciones conductuales son las consecuencias de los eventos traumáticos. Y Pierre Janet en su definición lo decía muy claro. Por eso, mis estimados colegas psicólogos y estudiantes que están presenciando, es importante que nosotros nos demos un paseo por los principales estudiosos del trauma psicológico, que nos va a servir mucho para recordar y para refrescar información. Aquí, por supuesto, pueden ver en esta imagen cómo el cerebro humano
está estructurado en capas y cómo ha ido evolucionando. Entonces, tenemos el reptiliano, el sistema límbico y el neocórtex. Entonces, de esto vamos a hablar más adelante, solamente estamos haciendo la pequeña introducción para ir desarrollando. Aquí tenemos, ¿verdad? Lo que le acabo de hablar de Pierre Janet, desde los eventos traumáticos. Y seguimos hablando del trauma psicológico. Cuando se experimenta una serie de síntomas extraños que nadie es capaz de explicar, es posible que procedan de una reacción traumática frente a un incidente del pasado que tal vez ni siquiera pueden recordar. Esto es parte de lo que le acabo de explicar. Sabemos que con el trauma la mente se va a alterar de manera profunda y el trauma se origina como una respuesta en el sistema nervioso. Y no se origina en un evento. El trauma no es un evento. El trauma está en el sistema nervioso y no en el evento traumático que ocurrió. Y esto lo dice y lo asevera el doctor Peter Levine, que es uno de los estudiosos contemporáneos actualmente del trauma psicológico. Por ejemplo, si una persona ha sufrido abuso sexual, se va a ver inicialmente protegida de la reacción emocional e incluso es posible que no recuerde con claridad o que sienta que no ocurrió en realidad dicho evento. Lo que le acabo de explicar, las personas cuando sufren un evento, en este caso el tipo de abuso sexual, que es el que vamos a abordar, no es que se le olvidó que esté mintiendo, es que él no va a recordar con claridad el evento traumático porque eso le produjo mucho dolor. Y cuando yo hablo de dolor, no es el dolor físico, sino el choque, el bloqueo mental. Recuerden que el cerebro es un órgano que no le gusta pensar. El cerebro no le gusta pensar. El cerebro trabaja por evocación de recuerdo. Por eso, más adelante lo vamos a hablar en edades tempranas. Cuando un niño de 3 a 13 años ve violencia en su casa, ve droga, ve que sus padres son irresponsables, ve que abandono, ve maltrato, ese niño en sus principales estructuras el cerebro va a guardar toda esa información. El cerebro trabaja como un procesador. El cerebro trabaja como un computador. A usted le gusta un tipo de música, a usted no le gusta todo tipo de música. Y usted cuando va a escuchar música, usted agarra su teléfono y usted va o a la emisora de radio que le pone la música que a usted le gusta. Entonces, ¿por qué? No es que esa música es la que me gusta, pero ¿por qué le gusta? Porque usted cuando era pequeña, esa era la música que usted siempre escuchaba. Entonces, o cuando usted fue adolescente, esa música es la que usted escuchaba. Entonces, su cerebro, esa información la tiene guardada en unas estructuras llamadas hipocampo, hipotálamo. Ahí quedan guardaditas, pues. Entonces, si usted aprendió a ser cariñoso porque su mamá era cariñosa, si usted vio que hay algo muy interesante, van los cobradores y le dice la mamá a su hijo, fulanito de tal, si viene el cobrador, dile que no estoy. Y la mamá está dentro de la casa y sale el niñito, tocan la puerta, buena, ¿está la señora? No, no está. Y la mamá está adentro. Mi mamá mandó a decir que no estaba. Entonces, ¿qué pasa? Ese niño está aprendiendo a qué, a mentir. Entonces nos preguntamos, ¿y por qué ese niño mío sí es mentiroso? ¿Quién lo enseñó a decir? O sea, nosotros los adultos somos los responsables ¿de qué? De los comportamientos de los niños. Y eso tiene que ver mucho con el trauma psicológico, que es lo que vamos a ir abordando de manera paulatina. ¿Qué le quiero decir con esto? Que los niños que son abusados sexualmente van a producir eventos por la cantidad de una activación neurofisiológica, que eso lo vamos a ver más adelante. En el abuso sexual se activan procesos neurofisiológicos, no solamente en el abuso sexual, en todo tipo de trauma. ¿Qué pasa? Y esto lo vamos a ver más adelante. No me quiero adelantar. Cuando nosotros estamos ante un evento traumático, se activan estructuras del cerebro y una de ellas es la amígdala cerebral. Ella manda una información a la hipófisis activa las glándulas suprarrenales a través de la sangre y inyecta cortisol en la sangre. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos ante eventos estresantes constantemente? Y esto lo vamos a ver más adelante. Se va a activar un conjunto neurofisiológico, procesos alterados, donde va a modificar hasta nuestro comportamiento, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de ser.
Y esto es interesante desde el punto de vista de la neurofisiología y de la neurociencia. Estos eventos traumáticos son mecanismos de defensa. El cerebro, cuando estamos ante eventos traumáticos, el cerebro automáticamente lo que quiere es sobrevivir y por supuesto va a generar mecanismos de defensa. Y uno de esos mecanismos de defensa es la disociación y la negación. ¿Por qué? Porque nos va a permitir navegar a través de esos periodos críticos mientras esperamos que llegue un momento y un lugar seguro para que estos estados alterados se concluyan. Existe lo que se llama la homeostasis, un equilibrio. Cuando nosotros estamos ante eventos traumáticos, ¿qué es lo que quiere el cerebro? Sobrevivir automáticamente. Yo tuve un caso donde una niña, una adolescente de 16 años, fue abusada, fue violada, llegando a su casa. Después de una fiesta, la abusaron tres hombres y cuando yo la atendí, ella, ¿qué me dijo? Hola, ¿cómo estás? Está hablando al rapport para la atención psicológica. Ella me dijo que estaba bien. No, estoy bien. Entonces, cuando traté de abordarla y me decía que estaba bien, ella nunca me dijo que estaba mal. ¿Pero por qué? Porque era un qué. Ella negaba el evento traumático. ¿Para qué? Para que eso no le causara ningún tipo de daño posterior. Hasta que, por supuesto, ella, aplicando técnicas de tratamiento psicoterapéutico, en esos estados que ella mantenía alterado, yo pude lograr que ella llegara en un punto donde esos estados bajaran sus niveles para que ella pudiera contar el evento traumático y yo pudiera atenderla. Pues. Y eso ocurre no solamente con los que son abusados o las personas que vivieron guerras, sobrevivientes a eventos, catástrofes naturales, también a eventos de tipo de abuso sexual y accidentes de tránsito. Igualmente, del mismo modo, ante un trauma, el cuerpo va a reaccionar de manera intensamente, se pone en tensión cuando se está en estado de alerta, se prepara cuando se siente miedo y se va a quedar inmóvil y se derrumba ante la impotencia del terror. Esto es lo que ocurre en los eventos traumáticos. Cuando después del incidente, la reacción protectora de la mente frente al trastorno vuelve a normalizarse, la respuesta del cuerpo también lo hace. Cuando se frustra estos procesos restaurativos, los eventos del trauma se asientan y la persona, es ahí donde la persona se va a traumatizar. ¿Pero qué tiene que ver esto? Claro que tiene que ver mucho con la neurofisiología que vamos a abordar más adelante. Es importante destacar que la psicología tradicional aborda el trauma a través de sus efectos en la mente. Esto significa, ¿verdad?, que si no se tiene un conocimiento, si no tratamos al cuerpo y a la mente como una unidad, vamos a ser incapaces de comprender y curar el trauma en profundidad. No podemos atender el trauma. ¿Qué es lo que? No, usted tiene trastorno de estrés postraumático, perfecto, siéntese aquí. Entonces vamos a hacer terapia cognitiva conductual con usted. Pues no, usted debe atender a la persona como una unidad mente-cuerpo, porque ella también siente dolor, ella también siente malestar, ella también tiene una alteración en su psique y en su cuerpo. Entonces esa persona a lo mejor tiene terrores nocturnos, no puede dormir o come demasiado. Entonces todo eso, el proceso del evento traumático, ¿qué es lo que pasa? Produce una somatización. Entonces la persona, el evento traumático, esta persona vive alterada, vive con estados de ansiedad, vive con estrés, el producto o resultado del evento traumático. Entonces debemos atender mente-cuerpo como una unidad para poder comprender y curar el trauma en su profundidad. Y esto es importante que nosotros los psicólogos lo tengamos en cuenta. Ahora sí vamos a entrar en materia, ir entrando ya en materia desde el punto de vista de la neurofisiología.
Vamos a definir rápidamente qué es el trauma psicológico desde el punto de vista clínico y de manera sencilla. Es la forma en que el cuerpo va a responder a la amenaza y por lo tanto cómo ese cuerpo se va a organizar alrededor de esa amenaza. Los enfoques dirigidos al tratamiento del trauma han de contemplar necesariamente el trabajo con el cerebro subcortical y con el cuerpo. Y nos preguntamos, ¿y qué es ese cerebro subcortical? Bueno, el cerebro subcortical es un grupo de núcleos que en caso de sufrir una lesión va a experimentar una disminución y una serie de capacidades y habilidades psicológicas. Una disminución en el funcionamiento del hipocampo, una disminución del cerebelo, de la amígdala y de los ganglios basales. Y aquí, en esta lámina que les presento, estas son las estructuras del cerebro afectadas por el trauma psicológico. Entonces, vamos a hablar rápidamente del tálamo. ¿Qué es el tálamo? El tálamo va a ser como una estación repetidora de información y también tiene que ver mucho con el ciclo de sueño, vigilia y la conexión con los sentidos del cuerpo humano. Entonces, el tálamo y esa función que le acabo de decir se va a ver afectada a consecuencia del evento traumático. El cerebelo. ¿Qué hace el cerebelo? Crea alteraciones en la coordinación, el equilibrio y mantenimiento de una postura corporal fija. Pero el cerebro, esa actividad también se va a ver disminuida. El hipocampo. El hipocampo es como el almacenador de la memoria. Contextualiza la secuenciación y cuando se atrofia, el hipocampo no genera nuevos recuerdos. Y cuando se atrofia a consecuencia del trauma, no va a generar nuevos recuerdos. Vean lo interesante de esto, porque de esto que le estoy hablando es lo que vamos a hablar más adelante. El hipotálamo, le hablé del hipocampo, es el que controla los procesos físicos automáticos. Y por supuesto, cuando existe un evento traumático, se van a disminuir estos procesos físicos automáticos que produce el hipotálamo. El corte orbitofrontal, esto donde yo me estoy tocando acá, es como una gran centralista telefónica. Recibe del cerebro y del cuerpo información y permite la metarreflexión. Igualmente, esa capacidad de metarreflexión se va a ver afectada por el evento traumático. Y la amígdala cerebral. La amígdala cerebral genera problemas en el reconocimiento de las expresiones faciales que reflejan emociones. Y la amígdala cerebral es como un centro de control de emociones y un centro de activación de alerta cuando nosotros estamos ante un peligro. Igualmente, las capacidades de la amígdala cerebral se van a ver disminuidas, lo que se llama una hipoactivación. Y ustedes saben que es peligroso la amígdala cerebral en estado de hipoactivación. ¿Por qué? Cuando existen eventos traumáticos ocurre algo muy interesante en esas estructuras que yo le acabo de hablar, en el hipocampo y en el hipotálamo, e inclusive en la amígdala cerebral, que se llama la apoptosis neuronal. ¿Saben qué es una apoptosis neuronal? Es que la cantidad de estrés que nosotros recibimos a través de nuestros sentidos activan a través de la amígdala cerebral las glándulas suprarrenales, que vamos a ver más adelante, y la cantidad de cortisol que genera las glándulas suprarrenales matan las neuronas de la estructura del hipocampo y del hipotálamo. Entonces, la capacidad del ser humano de generar nuevos recuerdos está nula. Las capacidades de controlar los procesos físicos automáticos quedan nulas. ¿Por qué? Porque la cantidad de células neuronales muertas por la cantidad de cortisol afectaron estas principales estructuras del cerebro. Tenemos también la circunvolución cingulada, esta que ustedes pueden ver acá en azul. Interviene en el comportamiento de la supervivencia. Igualmente por el trauma psicológico se va a ver afectada. O sea, va a quedar nula. Los ganglios basales, igualmente. Los ganglios basales, cuando existe una afectación
por causa del evento traumático, generan mal de Parkinson, distonía, enfermedad de Wilson, y va a existir prácticamente una disfuncionabilidad del proceso cerebral en activación normal. Seguimos avanzando y nos preguntamos, ¿qué es el trauma? El trauma lo podríamos definir como un evento psicológicamente angustiante que está fuera de la gama de la experiencia humana normal y a menudo con una sensación de intenso miedo, terror e impotencia. Eso lo podemos definir como trauma. Pero nos preguntamos, ¿qué es el trastorno de estrés postraumático? Entonces podríamos definir, vea que hay una gran diferencia entre el trauma y el trastorno de estrés postraumático, porque el trastorno de estrés postraumático es un trastorno neuropsiquiátrico que puede desarrollarse después de un evento traumático que va a incluir los cambios en el funcionamiento emocional, conductual y fisiológico. Y escuchen bien la gran diferencia con el trauma. Es un evento psicológicamente angustiante que está fuera de la gama de la experiencia humana normal y a menudo con una sensación de intenso miedo, terror e impotencia. Pero el trastorno de estrés postraumático no. ¿Por qué? Porque va a producir cambios en el funcionamiento emocional, conductual y fisiológico. Y se desarrolla después del evento traumático. Entonces ya tenemos una definición de trauma y de trastorno de estrés postraumático. Estos son algunos de los síntomas del trastorno de estrés postraumático: los recuerdos intrusivos, la evitación, los cambios negativos en el pensamiento y el estado de ánimo, y los cambios en las relaciones emocionales. De los recuerdos intrusivos podemos decir que son los pensamientos no deseados, involuntarios, imágenes o ideas desagradables que pueden convertirse en obsesiones. Podríamos decir que son molestos o preocupantes y puede ser de difícil manejo y de difícil eliminación. En la evitación, bueno, ya todos sabemos que es la evitación, pues, es un comportamiento que realizamos cuando tenemos miedo a enfrentarnos a situaciones difíciles que pueden provocarnos estados de ansiedad. Entonces seguimos avanzando y tenemos otros síntomas asociados al trastorno de estrés postraumático, como es la reexperimentación del evento intrusivo al evento en varias formas sensoriales de tipo flashback, evitar recordar el trauma, la hiperactivación crónica en el sistema nervioso autónomo, entumecimiento emocional y algunas otras que ustedes tienen aquí. Y entramos en lo que es las perturbaciones somáticas que están en el núcleo del abuso sexual. Y podríamos decir que son síntomas de terror físico con características de hiperactivación. Entre ellas tenemos la tasa cardíaca acelerada, el sudor frío, la respiración rápida, palpitaciones cardíacas, hipervigilancia y reacciones de sobresalto. Estas son algunas de las características de la hiperactivación por la perturbación somática de un evento traumático. Y estas son algunas de las características que nosotros, los seres humanos, compartimos con los animales cuando estamos ante un peligro o ante un evento estresor. Nosotros compartimos estas tres características: la lucha, la huida y la parálisis. Cuando estamos ante en este caso vamos a hablar del abuso sexual, cuando estamos frente de un abusador sexual, tenemos tres opciones. Luchamos para defendernos, si estamos en condiciones de igualdad. Si no estamos en condiciones de igualdad, vamos a buscar cómo nosotros poder escapar de ese evento o buscar el descuido del victimario o de la persona que está ocasionando el abuso. O si no, esa persona, si no podemos, nos paralizamos, nos quedamos quietos. ¿Y cuándo nos quedamos quietos? Cuando ese abusador agarra un cuchillo o una pistola o un arma de fuego y nos dice: si gritas te voy a matar. Si le dices a tu papá y a tu mamá, los voy a matar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Quedarnos quietos, quedarnos paralizados. ¿Por qué? Porque el cerebro, como les dije, lo que quiere es
sobrevivir al evento. El cerebro lo que quiere es sobrevivir. Y como decía el doctor Facundo Manes, nosotros somos cerebros con patas. El doctor Facundo Manes es un neurocientífico argentino y él dice eso, pues el ser humano es un cerebro con patas. Pues, de una manera jocosa, pero es la verdad. El cerebro humano evolucionó y desarrolló este cuerpo llamado exoesqueleto o cuerpo humano, que está contemplado por músculos, una estructura ósea y una estructura muscular. Y además, esa estructura muscular y ósea está formada por nervios. Y esto es interesante. Vea por qué es interesante esto. Porque nosotros, los seres humanos, ante los eventos traumáticos, o luchamos, o nos vamos del evento, o nos quedamos quietos. Y eso es lo que hace el cerebro humano. Tratar de sobrevivir a los eventos traumáticos. Y cuando no puede sobrevivir, se queda quieto. Entonces es ahí donde el cerebro se desconecta la mente del cuerpo. Y es ahí donde las víctimas de abuso sexual dicen que figúrese cuando están narrando el evento, dice, es que parecía que se detuvo el día o se detuvo la noche y no avanzaba. Y no es que avance, el tiempo sigue avanzando. Lo que pasa es que el cerebro se desconecta del cuerpo para no sentir el abuso que está viviendo. Entonces, el cuerpo, el ser humano percibe que todo está ocurriendo de manera lenta, que existe una lentitud, pero no es que está lento. Es que el evento, los abusadores siguen abusando de manera rápida, pero nosotros lo percibimos de esa manera. Igualmente cuando sobrevivimos a un accidente de tránsito o cuando sobrevivimos a eventos estresantes fuertes, percibimos que todo pasa lento. No es que pasa lento. Es que el cerebro se desconecta de la mente, existe como una desconexión de la mente-cuerpo para el cerebro, para que el cerebro pueda sobrevivir al evento traumático. Y seguimos avanzando. Estos son los mecanismos del sistema nervioso implicados con los eventos traumáticos. Tenemos la amígdala cerebral, que funciona como una alarma rápida, sin evaluación. El sistema nervioso autónomo, que comprende el sistema simpático y parasimpático, pero en este caso el simpático, que va a regular la tensión muscular, el sistema cardiocirculatorio, la respiración, los intestinos, las pupilas y la activa alerta. Y también tenemos la respuesta defensiva, pues, que son la activa de lucha, pelea, las pasivas es que quedarse paralizado y no hacer nada. Y eso está implicado, por supuesto, el nervio vago, que de eso vamos a hablar más adelante, de la teoría polivagal de Stephen Porges. Seguimos hablando de esa neurofisiología del trauma del abuso sexual, sobre las reacciones ante el peligro. Por supuesto, la que le dije, las respuestas de lucha, huida y parálisis, que compartimos con los animales, y están codificadas en nuestra biología, los mecanismos del sistema nervioso implicado, la amígdala, el sistema nervioso autónomo, lo que le acabo de nombrar ahorita, y la respuesta defensiva de lucha y pelea, o paralizarse y quedarse quieto y no hacer nada. Y aquí está implicada la teoría polivagal de Stephen Porges, que nos refiere a las emociones y el apego, la comunicación y las autorregulaciones fisiológicas. Y esta teoría polivagal hace referencia, este es el doctor Stephen Porges, es una teoría neurofisiológica, psicofisiológica y filogenética enunciada por el doctor Stephen Porges de la Universidad de Illinois. Según esta teoría, gran parte de la conducta social y las emociones tienen importantes condicionantes fisiológicos, los cuales son una consecuencia del peculiar modo en que los mamíferos han resuelto la regulación del sistema nervioso autónomo a través del nervio vago. Y el nervio vago es, aquí, este es el nervio vago, donde tengo el cursor, estos nervios que están en amarillo, ese es el nervio vago. ¿Pero qué tiene que ver el nervio vago? Bueno, el nervio vago tiene que ver. Ustedes saben que cuando ustedes van a dar una conferencia o cuando iban a clase, su profesor le decía, usted tiene que exponer, y usted no quería exponer y se le secaba hasta la garganta cuando usted se paraba frente a todos sus compañeros y le daba así como algo en el estómago, o como unas maripositas, y usted que le provocaba ir al baño, le daba sed, se le resecaba la garganta.
Bueno, eso es la activación del nervio vago ante eventos estresantes. Ese es un ejemplo muy común, pues, que nos ocurre a nosotros. Entonces, igualmente, cuando estamos ante eventos estresantes, los delincuentes, ellos se fijan en nosotros cuando nosotros tenemos miedo. Nosotros, a través del nervio vago, nuestras facciones cambian, nuestro tono de voz. Entonces, cuando estamos ante un peligro, indiferentemente sea cual sea, nos va a cambiar el tono de voz y la expresión facial de la cara. Vean lo interesante de esto. Entonces, esta es una teoría muy interesante de Stephen Porges, neurocientífico. Está en mi página, yo tengo una página que se llama Neuropsique Consulting Training, es un grupo y ahí está ese libro, lo pueden descargar de manera gratuita, está en Facebook. Se llama Neuropsique Consulting Training, es un grupo y ahí está ese libro y lo pueden descargar de la teoría polivagal. Bueno, este es el sistema nervioso autónomo, le voy a hablar rápidamente porque de este sistema nervioso autónomo y cómo influye también en estos eventos traumáticos y cómo nosotros cambia nuestra neurofisiología y nuestra fisiología humana. La función principal del sistema nervioso autónomo es mantener el equilibrio del medio interno, la homeostasis es equilibrio, y controlar las funciones involuntarias del cuerpo. Ante un evento estresante, se van a producir funciones involuntarias que están en el sistema nervioso autónomo, que es el controlador. Tenemos un sistema parasimpático y un sistema simpático. Y ahí se van a originar una serie de funciones que se van a generar a través del evento traumático. Por este motivo, podríamos decir que modificar la actividad de la musculatura lisa, las glándulas y los músculos cardíacos en respuesta a la información que proviene de niveles superiores del cerebro ante los eventos traumáticos, especialmente emociones y otros estímulos del entorno, el sistema nervioso autónomo va a ser el controlador. ¿De qué? De nuestra respiración, de nuestros esfínteres. ¿A través de qué? De la glucosa que va a inyectar el cortisol ante estos eventos estresores. Entonces, ¿qué hace? Vamos a hablar rápidamente del sistema nervioso simpático. ¿El sistema nervioso simpático qué hace? El sistema nervioso simpático va a preparar el cuerpo para situaciones que van a requerir estados de alerta o de fuerza, como en situaciones que van a despertar temor, ira, emoción, vergüenza o situaciones de lucha o huida ante los eventos estresantes o los eventos estresores. En este tipo de situaciones, el sistema nervioso simpático va a estimular los músculos cardíacos para aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Y para qué va a aumentar la frecuencia cardíaca? Para que llegue sangre en todo el cuerpo, para que usted se ponga en estado de alerta. Si uno puede enfrentar el evento estresor, usted puede emprender la huida con la energía necesaria y la fuerza necesaria, porque si usted tiene que pelear con el evento estresor, usted lo va a hacer. Porque el cerebro, como les dije, el cerebro lo que busca es sobrevivir a los eventos traumáticos. Eso es lo que busca el cerebro humano. Entonces, ¿qué hace el sistema nervioso simpático? Va a incrementar la retención de oxígeno y va a causar la dilatación de los vasos sanguíneos que van a regar toda la sangre a través del corazón y los músculos y aumentando el suministro de sangre para que usted pueda emprender esa huida. Vean lo interesante de esto. La médula suprarrenal es estimulada para liberar epinefrina. ¿Qué es la epinefrina? Adrenalina. Porque si usted ante un evento traumático, usted se corta, sin querer usted pierde una mano o una pierna, usted va a tener la adrenalina suficiente en su cuerpo para que usted no sienta dolor y usted emprenda la huida y sobreviva el evento traumático. Vean lo interesante de esto. Las fibras simpáticas que se originan en las neuronas, acá en el cerebro, de segmentos torácicos y lumbares de la médula espinal, en el cuerpo lateral, origina la división simpática, que también puede llamar a la división de torácico-lumbar. Salen de la médula y van a viajar por medios espinales y torácico-lumbares hasta que llegan a una cadena de ganglios
interconectado que está paralela y muy cerca de la médula espinal de la cadena simpática, con cantidades suficientes de noradrenalina, de adrenalina y de cortisol, de glucosa en la sangre. ¿Para qué? Para que tenga usted la energía suficiente de afrontar el evento traumático. Entonces, ya hablamos del sistema nervioso simpático, ahora vamos a hablar del parasimpático. El sistema nervioso parasimpático está activo durante los periodos de digestión y de descanso. Estimula la producción de enzimas digestivas y estimula los procesos de la digestión, micción y defecación. Reduce la presión arterial y la frecuencia cardíaca y respiratoria y conserva la energía mediante la relajación y el descanso. Las fibras neuronales que salen del sistema nervioso central, tronco y médula, viajan por nervios craneales y por nervios espinales sacros, sobre todo del nervio vago. Y ya le expliqué qué ocurre en el nervio vago. Llegan a los ganglios que se encuentran situados en las vísceras o muy cercanas de ellas, a diferencia de la división simpática que hacía la sinapsis entre neuronas preganglionares y postganglionares en ganglios localizados muy cerca de la médula, lejos generalmente de los órganos efectores. Tanto el sistema simpático como el parasimpático están involucrados en la actividad sexual, al igual que las partes del sistema nervioso, que van a controlar las acciones voluntarias y transmisiones de la sensación de la piel al sistema nervioso somático. Ay, pero ¿qué tiene que ver esto con el abuso sexual? Esto que usted nos está diciendo tiene que ver mucho, mucho. Por eso es importante. El cerebro, mis estimados colegas, el cerebro, esto que está acá, que nosotros pretendemos curar, este órgano que yo tengo en mi mano, que nosotros pretendemos curar como psicólogos, debemos conocerlo a profundidad. Cada una de estas cisuras donde está pasando mi dedo cumple una función en nuestro cuerpo humano. Y por eso siempre lo he dicho, no podemos curar un órgano que no conocemos. Debemos conocer a profundidad este órgano llamado cerebro, mis colegas psicólogos. Y la única manera es estudiándolo y leyendo. Bastante. Porque es la única manera que nosotros podamos, como psicólogos, dar una información fehaciente, podemos curar. Es que usted y todos lo relacionamos y debemos dejarnos ya de quitarnos ese cassette de ser psicólogos chamánicos. El psicólogo es científico, el psicólogo somos profesionales, la psicología es una ciencia, la psicología no es subjetiva, la psicología es objetiva. La psicología, sus estamentos son a base de la cientificidad de la ciencia, el método científico, donde existe planteamiento del problema, objetivos generales, objetivos específicos, el desarrollo, conclusiones y recomendaciones, hipótesis. Entonces, así debemos trabajar nosotros a nuestros pacientes y debemos conocer a profundidad y de manera científica este órgano que pretendemos curar y algunas veces hasta peritar que desconocemos. Entonces, vamos a salir rápidamente ya de lo que es la parte, para entrar un momentico sobre los temas de trauma y disociación, para ya entrar en lo que es la parte neurofisiológica. La disociación como defensa, trauma y disociación. En el trauma psicológico, además de la respuesta de alarma activada por el sistema nervioso simpático que acabamos de ver, y además estudiamos el simpático y el parasimpático, y debido a que las respuestas de defensas activas son disfuncionales, se va a activar simultáneamente el sistema nervioso parasimpático que acabamos de hablar de ello. Se produce un estado de quedarse helado de miedo, terror sin palabras, llamado inmovilidad tónica, y eso lo expliqué anteriormente cuando yo les decía que las personas que estaban viviendo un evento traumático sentían que el mundo se enlentecía o se quedaba quieto o se paralizaba. Pero no es que se paraliza el mundo, es que es un estado, la disociación, es un mecanismo de defensa para la supervivencia del cerebro. Este estado alterado de la conciencia, llamado inmovilidad tónica, es un estado alterado de la conciencia donde no existe una percepción
nosotros, el cuerpo no tiene una percepción del evento traumático como mecanismo. El cerebro agarra y se refugia. Él se desconecta y entonces nosotros vemos que todo ocurre de manera lenta, como una película en cámara lenta. Pero no está ocurriendo nada en cámara lenta. Todo está ocurriendo como debe ocurrir. Lo que pasa es que nosotros lo percibimos. Mira lo interesante de esto. Todos los sentidos del cuerpo humano están acá arriba. Todo. Arriba, en el cerebro. El cerebro tiene el control de todo. Entonces, aquí en la parte trasera, que es el lóbulo occipital, está la visión en el lóbulo occipital. Tenemos la visión, lóbulo occipital, aquí en el cerebro. De este lado tenemos el oído. El habla está cerca del oído, igualmente que el olfato. Y la parte del frente, todo que está aquí, este lóbulo prefrontal, es lo que nos diferencia a nosotros de los animales, donde se permite la metarreflexión, la cognición de los pensamientos y de los procesos. Lo que le quiero decir con esto es que todo se encuentra acá en la parte de arriba. Entonces, se desconecta ante el evento traumático, no desconectamos, o el cerebro se desconecta de la mente-cuerpo, y por eso algunas veces no hay miedo, no sentimos dolor, pero no son respuestas que nosotros elegimos. Son respuestas automáticas que se generan por el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Son respuestas automáticas no elegidas que se generan de manera automática. Porque, como siempre le he dicho, el cerebro lo que busca es sobrevivir. Igual tenemos la disociación como mecanismo de defensa, en el que la identidad, la memoria, las ideas, los sentimientos y las percepciones se han separado del conocimiento consciente y no pueden ser recuperados o experimentados de manera voluntaria. En otras palabras, es cuando estamos en un entorno hostil y amenazante y nos desconectamos. Mente-cuerpo se separan. ¿Y qué sucede en el cerebro cuando estamos ante un estrés permanente? Y aquí vamos a abordar, estos son... recuerden que la definición de trastorno de estrés postraumático tiene que ver mucho con estas características. Son sobrevivientes de guerra, desastres naturales, violencia y abuso sexual. ¿Qué sucede en el cerebro ante un abuso sexual? Y esto es lo que vamos a abordar. Decía la doctora Irene Intevi que se suele comparar el abuso sexual contra niños como un balazo o un disparo en el aparato psíquico. Vean lo interesante de esta definición de la doctora Irene. ¿Por qué? Porque estudios científicos han demostrado y confirman que el abuso sexual aumenta 4 veces el riesgo de tener una enfermedad en la adultez. Escuchen bien. El estudio científico demuestran y confirman que el abuso sexual aumenta 4 veces el riesgo de tener una enfermedad en la adultez. Depresión, 2 veces. Ansiedad, 3 veces. Trastorno de la personalidad, 5 veces. Trastorno de la conducta, 7 veces. Más consumo de alcohol y drogas, comportamiento antisocial, trastorno de estrés postraumático y suicidio. Vean lo interesante de esto. Y vamos a hablar de estas 3 estructuras que son muy importantes y que al ser afectadas por un trauma de tipo de abuso sexual van a alterar la neurofisiología del cuerpo humano. Vamos a hablar de la amígdala cerebral. La amígdala cerebral se trata de una estructura clave para la supervivencia debido a que su principal función es integrar las emociones con los patrones de respuesta correspondiente, provocando una respuesta a nivel fisiológica o la preparación de una respuesta conductual. El principal núcleo, considerado la amígdala cerebral, de emociones y sentimientos en el cerebro, controlando la respuesta y satisfacción de miedo. Participa en gran medida en el control del comportamiento sexual, tanto masculino como femenino, y participa en el control hormonal, además de estar vinculado
a la agresividad y además de estar integrado con los procesos inteligentes. La amígdala cerebral está implicada en el aprendizaje de respuestas emocionales aprendidas como reacciones de miedo a distintos estímulos. Tenemos otra estructura muy interesante que es el hipocampo. El hipocampo es una estructura, yo diría que una de las principales o de las más importantes del cerebro. ¿Por qué? Porque el hipocampo va a permitir la contextualización de los procesos mentales ligados a la emoción y ellos determinan el valor de una experiencia almacenada como buena o como mala. Almacena recuerdos a largo plazo y va a actuar como mediador o director de los recuerdos. Tenemos el hipotálamo, que juega un rol importante también para nuestra supervivencia, porque va a ajustar los procesos biológicos necesarios para mejorar la posibilidad de sobrevivir a eventos traumáticos. Controlar las neuronas y las hormonas que navegan por la sangre, se encarga de poner en marcha y coordinar entre buena parte los procesos que van a permitir a sobrevivir, adaptarnos a procesos cambiantes o a situaciones cambiantes. Además de eso, regula los estados de ánimo, de sueño, impulso sexual, hambre y sed, descanso, temperatura corporal. Son algunas de las funciones del hipotálamo. Pero, ¿qué sucede en el cerebro cuando estamos ante un abuso sexual? Nos volvemos a preguntar. Es interesante lo que ocurre. El cerebro genera, ante los eventos estresantes, este cerebro va a generar una respuesta fisiológica que otorgamos ante los inesperados o eventos inesperados o ante condiciones que no van a resultar peligrosas. En este caso, el trauma de tipo abuso sexual. Cuando estas estructuras que ustedes están viendo ahorita en sus pantallas detectan algo anormal a través de los sentidos, se va a enviar una señal a la hipófisis, que a su vez va a activar por vía hormonal unas glándulas que se encuentran encima de los riñones, las cuales se denominan glándulas suprarrenales, y estas van a liberar una hormona llamada cortisol, lo cual es un activador a mediano y a largo plazo de la sangre. Aquí la van aquí, perfecto, aquí está. Aquí está. Entonces, observen donde tengo el cursor ahorita. Esto que está acá arriba es, vamos a suponer que aquí se encuentra la amígdala cerebral y ella manda esta información donde va bajando el cursor acá arriba a las glándulas estas que se encuentran amarillitas, que se llaman arriba de los riñones, glándulas suprarrenales. Ella a través de información de la sangre, hormonal, activan las glándulas suprarrenales, cortisol, adrenalina y noradrenalina. Además de esa, corticotropina. ¿Pero para qué sirve eso? Bueno, como les expliqué, para que el cuerpo, ante un evento estresante, trabaje con mayor eficiencia y usted pueda afrontar el evento traumático. Usted pueda aplicar la lucha, la parálisis o la huida. Entonces, ¿pero qué pasa cuando nosotros estamos permanentemente ante un evento estresante? El cortisol, por momentos o tiempos cortos, es bueno para el cuerpo porque nos va a servir como una alerta. Pero en procesos prolongados o en tiempos prolongados, produce algo que se llama la apoptosis neuronal. Mata las neuronas del hipocampo. ¿Y se acuerda que le dije para qué servía el hipocampo? El hipocampo permite la contextualización de los procesos mentales ligados ¿a qué? A las emociones que van a determinar si un almacenamiento o un recuerdo almacenado sea positivo o negativo. Y como yo les dije, el cerebro no le gusta pensar. El cerebro trabaja por evocación de recuerdos. Si esa persona aprendió, y le voy a explicar a través de un caso ahorita brevemente cómo funciona el cerebro. Yo tuve un caso donde un niño vivía con su papá y su mamá. Este niño, a la edad de 5 años, él veía que llegaba su papá borracho
en estado de ebriedad todos los días a las 6 de la tarde, 6, 7 de la noche. Él agarraba a su mamá, escondía a su hijo y este hombre golpeaba a su mamá. Y este niño presenciaba, escondido debajo de la cama de su casa, presenciaba la golpiza que su papá le daba a su mamá. Escuchen bien, y que tiene que ver el hipocampo con lo que lo estamos hablando, que yo le voy a explicar por qué. Este niño de los 5 a los 11 años vivió el abuso de que su papá maltrataba a su mamá, y él no lo vivía de manera directa, pero él lo percibía a través de sus ojos, y esto ocasionaba en él que se activara el cortisol como mecanismo de defensa. Y él, al presenciar los ataques de su padre contra su madre. ¿Pero qué tiene que ver eso? Bueno, ya le voy a explicar por qué. Entonces, este niño, por supuesto, hasta los 11 años vivió este abuso de su padre hacia su madre. La mamá se cansó de tanto abuso y la mamá se fue de la casa y deja al niño con el papá, viviendo con su papá. El papá, la agresión que le tenía a su mamá, ahora se la hacía a su hijo. Lo golpeaba físicamente, verbalmente, y lo abusaba sexualmente. Como su mamá se fue, el papá le dijo a su hijo que por culpa de él su mamá se había ido. Este niño vivió, además, desde los 5 años viendo el abuso de su papá y su mamá. A partir de los 11 lo vivió de manera directa. Además de eso, del abuso físico, lo abusaba sexualmente y del maltrato físico. Por supuesto, ocurrió un problema en la casa donde este niño se le cayó uno de los perfumes de su padre, llegó borracho, lo golpeó, en la casa que estaba impregnada de perfume. Entonces el papá preguntó que faltaba un perfume, él le dijo que se le había caído y se rompió el perfume. Y por supuesto el papá le dio una golpiza, y además de la golpiza le quemó las manos al niño. Cuando este niño, con candela, cuando este niño le estaba quemando el papá las manos, los vecinos escucharon los gritos. Entonces los vecinos llamaron a la policía, llega la policía y por supuesto se produce pues la intervención policial, detienen al hombre y al niño pasa al Ministerio de la Familia y se inicia el proceso judicial, se localizó a la mamá y se le entrega a este hijo a su mamá y se inicia el proceso judicial. Yo atendí a este niño, un paciente mío, y la mamá me decía, mire, yo no puedo, este niño ya no lo soporto. Este niño es violento, es agresivo, en la escuela es un desastre total, me quiere golpear, golpea a todos los niñitos del barrio, y bueno, y pare usted de contar. Vea el comportamiento. Estoy hablando de hasta los 12 años que fue que ocurrió el evento traumático. Este niño vivió prácticamente la mamá se va, lo abandona, como 2 años con el papá. Bueno, conviviendo con el papá ocurrió abuso sexual, violencia psicológica, violencia intrafamiliar y violencia física. Y violencia sexual. Este niño, por supuesto, a través de la cantidad de cortisol que había generado su cuerpo, al ver que su papá le pegaba a su mamá, este niño, por periodos consecutivos recurrentes de cortisol en la sangre, le produjo a él una apoptosis neuronal. O sea, que el cortisol, la grande cantidad de cortisol que se le generó en su cuerpo por vivir periodos largos de trastorno de estrés postraumático, de eventos estresantes, le mató las neuronas del hipocampo de este niño, disminuyendo su capacidad de memorizar y de contextualizar. Recuérdense que yo les dije que el hipocampo permite la contextualización de los procesos mentales ligados a la emoción, lo que van a determinar si el valor de una experiencia almacenada es positiva o es negativa. Y además de eso va a actuar como un mediador o directorio de los recuerdos. Vean lo interesante de esto. Este niño, por supuesto, de tanto cortisol en su sangre, le produce una apoptosis neuronal y le produce una hipoactivación de la amígdala cerebral. O sea, que la amígdala cerebral se le disparó. Este niño era agresivo con su mamá, agresivo con los niños de la escuela, agresivo con las niñas, más todavía con las niñas, y golpeaba a todos los niñitos de la escuela. ¿Por qué? ¿Por qué este niño fue agresivo? Ok, les voy a decir por qué. Por la cantidad de cortisol y de la hipoactivación. Cortisol en el hipocampo, en el hipotálamo y la amígdala cerebral. Y yo le hablé de cada una de esas estructuras.
La cantidad de cortisol, de glucosa, de adrenalina, noradrenalina, norepinefrina, produjo en él ese estado de ¿qué? De agresividad. Y yo le dije que la amígdala cerebral, ¿verdad? Está implicada en el aprendizaje de respuestas emocionales, como reacciones de miedo y a distintos estímulos. Y el hipocampo, y el hipotálamo juega un rol importante para la supervivencia y va a ajustar los procesos biológicos necesarios para mejorar la posibilidad de sobrevivir a eventos traumáticos. Pero cuando existe mucho cortisol, esas capacidades se van a ver disminuidas. Entonces, este niño violento, ¿por qué era violento? ¿Por qué era agresivo? Por la cantidad de cortisol que le destruyó su capacidad de contextualizar, de razonar y de pensar. Y además de eso, produjo una hipoactivación en la amígdala cerebral. Bueno, este niño, por supuesto, yo lo empecé lo atendí y empecé a hacer un trabajo científico con él, empecé a hacer una investigación científica. Y le pregunté, ¿por qué te gusta golpear? Le pregunté, ¿te gusta golpear a los niños? ¿Por qué te gusta? Me dice, no, no me gusta golpear a los niños. ¿Por qué eres agresivo? No sé. Yo sabía por qué era agresivo, pero yo quería que él razonara. No me supo decir. Entonces le volví a preguntar, ¿te gusta pegarle a los niños? No, no me gusta pegarle. Pero ¿cómo te sientes cuando le pegas a los niños? ¿Y sabe qué me dijo? Me siento bien. ¿Y saben por qué? Mis estimados colegas, ¿saben por qué ese niño se sentía bien al pegarle a los otros niños? Porque él creaba de manera inconsciente estados agresivos. ¿Para qué? Para que se activaran los procesos de cortisol y produjera una homeostasis, un equilibrio en su proceso neurofisiológico. Entonces este niño necesitaba generar estados agresivos, violentos, para que su amígdala, que no estaba funcionando, generara el cortisol. Él se volvió adicto al cortisol, se volvió adicto a la adrenalina, a la noradrenalina, a la epinefrina. Y su cuerpo de manera inconsciente necesitaba generar estos estados de agresividad y de violencia. ¿Para qué? Para que la amígdala cerebral, que se encontraba hipoactivada, empezara a trabajar y empezara a segregar cortisol en su sangre. Y yo le preguntaba, después que tú hacías todo esto, ¿cómo te sentías? Bien. ¿Te sentías bien? Me dijo, sí. Entonces, cuando empiezo a estudiarlo de manera profundidad, me pude dar cuenta que este niño había creado una adicción al cortisol, que le produjo una afectación, él sin saberlo, que esto produce estados de agresividad, de violencia desenfrenada. ¿Contra quién? Contra su mamá, contra los niños de la escuela, contra su compañerito y especialmente con las niñas. Entonces, estos desórdenes típicos del trastorno de la personalidad, que no vamos a empezar a caer en clasificación del DSM-5, en comportamientos conductuales, eran el resultado de ¿qué? De un proceso neurofisiológico alterado a consecuencia de ¿qué? De un trauma, de un trastorno de estrés postraumático, de un abuso sexual que ocurrió en la vida de este niño. Y lo interesante de esto, hay una película que yo se las recomiendo que se llama, está en Netflix, lo que tengan el programa Netflix, que se llama Dentro de la mente del criminal. Hay un caso que se llama el caso Aaron Hernández. Aaron Hernández era un jugador de fútbol americano, esta es otra, y está en internet, lo pueden ver, y este niño también fue abusado sexualmente, un jugador de fútbol que se ahorcó en la cárcel. Este niño, este jugador de fútbol, cuando en edades tempranas, fue abusado sexualmente. Y se acuerdan lo que yo le dije anteriormente. ¿Qué le dije yo? Que estudios científicos han demostrado que el abuso sexual en edades tempranas de la niñez aumentan 4 veces el riesgo de tener una enfermedad en la etapa adulta. Depresión 2 veces, ansiedad 3 veces, trastorno de la personalidad 5 veces. Y trastorno de conducta 7 veces. Además del consumo de droga, alcohol y el comportamiento antisocial
el trastorno de estrés postraumático y el suicidio. Entonces, para que ustedes observen qué tan dañino es y qué consecuencias neurofisiológicas van a alterar el organismo de un ser humano. Entonces, ya para ir cerrando la parte del cortisol, podemos decir que es una hormona que segrega nuestro cuerpo, específicamente la glándula suprarrenal, que va a tener la función de preparar nuestro cuerpo ante peligros o situaciones límite para responder de forma eficiente las posibilidades de supervivencia. El cortisol en estados altos produce ansiedad, musculatura débil, presión sanguínea alta, problemas de sueño, mareo, envejecimiento prematuro, aumento de peso, dificultad para superar enfermedades virales y bacteriales, deseo de comer alimentos ricos en glucosa, como el azúcar, además de eso, la disminución del deseo sexual. Ya lo que produce el cortisol en estados o niveles altos en el cuerpo humano. Y esto tiene algo que ver mucho, saliéndome del contexto sexual, con respecto a lo que estamos hablando de la pandemia ahorita actualmente, de este llamado señor coronavirus. Las personas que están muriendo, escuchen bien, en este contexto, porque el cortisol en niveles altos, escuchen bien, las personas con cortisol, con niveles altos de cortisol, tienen dificultad para superar enfermedades virales. Y el coronavirus, el COVID, es un virus. Entonces, los niveles altos de cortisol dificultan la capacidad de superar enfermedades virales y bacteriales. Entonces, las personas que están muriendo a consecuencia de este señor llamado coronavirus o COVID-19 tienen cortisol alto. No sabemos qué ocurrió en la vida de ellos. Y el cortisol, a consecuencia del trastorno de estrés postraumático, dispara la amígdala cerebral, la hipoactiva, y empiezan a trabajar de manera directa. ¿Sabían que el cortisol, yo hice un estudio en combatientes de guerra o en veteranos de guerra, y la mayoría de todos los veteranos de guerra tenían o sufrían de diabetes? ¿Y saben por qué? ¿Por qué la mayoría de los veteranos de guerra sufren de diabetes? Por los niveles de cortisol. ¿Y a qué se deben los niveles altos de cortisol? A estar en situaciones estresantes día a día. Estos se disparan y producen lo que le acabo de explicar completamente. Por eso es importante que las edades de los niños, de los seres humanos, entre la vida, entre los 3, 5 y a 13 años, todo lo que aprendan en estas edades lo va a marcar de por vida. Si un niño aprende a ser violento, a vivir estados de violencia, ese niño va a ser violento. Si ese niño vive estados de agresividad, ese niño va a ser agresivo. Y ya se los dije como un ejemplo. Si ese niño vive constantemente abuso, maltrato, viven en la calle, este niño va a aprender eso. Por eso es muy importante, cuiden a sus hijos, y las edades tempranas, desde los 3 hasta los 13 años, 5, 3, hasta los 13 años, es muy importante, porque van a marcar la vida del ser humano. Y todo lo que ese niño aprenda, sea bueno o sea malo, lo va a marcar de por vida, lo va a marcar de por vida. El caso concreto, el caso de Aaron Hernández, este niño jugando con sus primos y unos vecinos del barrio, este niño, Aaron Hernández, jugador de fútbol americano, lo pueden ver en YouTube, en Netflix, son 3 capítulos muy interesantes. Estaban jugando el escondido, no sé cómo se llama, el contar, y el escondido, el escondite, no sé, y lo violó un vecino, lo abusó sexualmente, este jugador de fútbol americano, y este empezó a desarrollar conductas en etapa adulta, conductas antisociales, conductas violentas, conductas agresivas, consumía droga, consumía alcohol, siendo un jugador famoso de fútbol americano, conductas antisociales empezó a desarrollar. Es tanto así que asesinó al concuñado de él, al novio de la cuñada de él, lo asesinó, y estaba involucrado en otros homicidios. ¿Y qué hizo él? Se suicidó. ¿Por qué? Porque él tenía una homosexualidad reprimida, porque él quería mantener su
estatus de macho, de hombre, y él no decía que era homosexual. Entonces todo esto conlleva, ¿verdad? Los abusos sexuales conllevan a un daño casi irreparable. No digo que no se pueden reparar, pero sí causan problemas devastadores en la psique del ser humano. Y no solamente el abuso sexual, el maltrato psicológico y el maltrato físico también. Pero les tengo una buena noticia, que también existen las psicoterapias y las psicoterapias van a ayudar a resolver este tipo de problemas. Eso sí, bien aplicadas, bien hechas. Tenemos para ella la terapia cognitiva conductual, tenemos la terapia EMDR, tenemos la terapia Brain Spotting, que voy a hablar de cada una de ellas de manera brevemente. Por supuesto, todo el mundo conoce la terapia cognitiva conductual, que es un abordaje científico donde existe una evaluación, un tratamiento y un seguimiento, y es una forma de tratamiento psicológico que se puede aplicar en muchos ámbitos y problemas. Específicamente la podemos utilizar en estos tipos de problemas de trastorno de estrés postraumático. Igualmente tenemos la terapia MDR, que fue reconocida en el año 2013 por la Organización Mundial de la Salud, y la Organización Mundial de la Salud recomienda esta terapia para el tratamiento de trastorno de estrés postraumático. La terapia MDR, en su sigla en inglés, que significan terapia psicológica de desensibilización y reprocesamiento por el movimiento ocular. Este modelo de terapia toma en cuenta los componentes biológicos implicados en las dificultades emocionales, enfocándose en las sensaciones físicas, las creencias negativas y los estados emocionales asociados a los síntomas que perturban y provocan sufrimiento en la persona. Igualmente tenemos la terapia Brain Spotting, que significa, pues bueno, primero, antes de decirle qué significa, es una herramienta muy útil para el abordaje de diferentes trastornos, sobre todo aquellos en los que se conjuga el componente físico-emocional. Y el término Brain Spotting proviene del inglés brain spot y significa literalmente punto cerebral. Y se trata de un método psicológico innovador que aborda el sufrimiento de forma más profunda y transformadora, ayudando a la persona a curar las heridas emocionales provocadas por un evento traumático o un suceso traumático. El Brain Spotting se desarrolló como un método que se enfoca en conectar las reacciones emocionales y físicas que la persona experimenta en la actualidad con eventos traumáticos ocurridos en el pasado. El objetivo prácticamente de esta terapia es identificar el punto cerebral y liberar las emociones relacionadas con la experiencia traumática que han sido bloqueadas o que se han sido bloqueadas. Bueno, estos son algunos elementos neuroquímicos afectados por el trauma de abuso sexual, como es la dopamina, la serotonina, la progesterona, la vasopresina. Estos son los más comunes, no quise entrar en profundidad, solamente escogí esto para hablarle un poco de cómo estos elementos neuroquímicos son afectados por el trauma del abuso sexual. Rápidamente vamos a hacer un paseo por cada una de ellas de manera breve. La dopamina sabemos que está fuertemente ligada y relacionada con los mecanismos de recompensa del cerebro, controla los sentimientos, el amor verdadero, el amor obsesivo, disfrutar la vida, y están sintetizados en neuronas del sistema límbico de la corteza cerebral y de los ganglios e hipotálamo. Y volvemos a hablar de los hipotálamos. La serotonina tiene una importancia porque ella está involucrada en la producción de cantidades necesarias que radica en funciones cerebrales de las que ésta participa. Algunas de ellas son modular el funcionamiento de neuronas, regular el apetito a través de la sensación de saciedad, el mantenimiento de la vigilia, regulación del deseo sexual, la modulación de la agresividad. Escuchen bien, la serotonina, la modulación de la agresividad y de la ansiedad. Por otro lado, en la producción de algunas hormonas como la melatonina, la falta de serotonina o melatonina en la sangre puede causar aumento de ansiedad y trastornos depresivos. Además, puede modificar las emociones y el estado de ánimo de las personas. Entonces, se va a ver afectada la dopamina y se va a ver afectada la serotonina por los eventos traumáticos. Igualmente tenemos dos hormonas muy importantes, que es la testosterona y la progesterona. La testosterona es una hormona principal en el sexo masculino y tiene que ver cuando existen estados alterados de testosterona con la alteración del carácter.
pérdida de la energía y reproducción del tamaño de los testículos. Alteración del carácter. Cuando existen desregulación de la producción de esta hormona, va a producir alteración del carácter. Entonces tenemos que la testosterona tiene que ver con el carácter, tenemos que la serotonina tiene que ver con la ansiedad, con la depresión y además modifica emociones. Vean lo interesante de esto. Y la progesterona, que es una hormona sexual femenina, también tiene que ver ¿con qué? Con el carácter. Igualmente en la mujer. Además de eso, con los cambios de humor. Igualmente con el carácter. Entonces, vea cómo todo existe una interconexión. Nuestro cerebro existe y está interconectado. Estos son algunas fichas de memoria que yo siempre hago sobre el trastorno de estrés postraumático. El trauma es una memoria almacenada y codificada de manera disfuncional que hace sentir que la amenaza sigue presente. El trauma psicológico, el punto central de las personas que han sido traumatizadas es que no pueden analizar ni entender lo que sucede cuando experimentan las sensaciones físicas de un trauma pasado. Si una persona vive violencia en edades tempranas, comprendida en 3, 5 y 13 años de edad, esta genera estrés y este produce exceso de cortisol en el organismo que afecta el desarrollo y la maduración de estructuras cerebrales importantes como el hipocampo, el hipotálamo y la amígdala cerebral. Entonces nos preguntamos, ya para concluir, la conducta, ¿qué es la conducta criminal? Y esta es una definición que también realicé en el año 2018, dice que las consecuencias de la conducta criminal son los efectos de procesos neurofisiológicos alterados que se generan en el cerebro, el resultado altera el proceso biológico y por ende observamos patrones de conductas atípicas o anormales. Y este es el caso del niño. ¿Se acuerdan del niño cómo él le pregunté cuando él empezaba a atacar a sus otros compañeritos y era violento en clase? ¿Qué dijo él? Cuando yo le preguntaba, ¿por qué te gusta hacer eso? Él me decía que no sabía. Y le volví a preguntar, ¿pero te sientes bien? ¿Qué me dijo? Que sí, que se sentía bien al ser agresivo, al maltratar a su compañero de clase. ¿Por qué? Porque él estaba generando cortisol, una alteración de los procesos neurofisiológicos para que le produjera a él en homeostasis o equilibrio de esos procesos hormonales neurofisiológicos que están en el cuerpo humano. Bueno, ya para ir cerrando, estos son algunos de mis libros escritos, La psicopatología forense, el mal, la violencia y la agresión humana desde una perspectiva neurocientífica, neurobiología del trauma psicológico, estrés y trastorno de estrés postraumático, va a salir próximamente, psicopatología forense, el abuso sexual infantil y sus consecuencias neurofisiológicas, y otro que se llama la experticia balística. Todos están en texto físico, no lo tengo digital todavía. Bueno, muchas gracias por su amable atención y quedo a sus preguntas para compartir con ustedes esta parte que me interesa mucho, pues, que es la interactuar con ustedes a través de sus preguntas. Entonces vamos a empezar. Saludos, Sebastián de Venezuela. Buenas noches, asistencia Claudia Palomino, confirmo asistencia. Buenas noches, confirmo. Bueno, estoy abierto para los que quieran hacer sus preguntas con mucho gusto. Active su micrófono o la manda por el chat y con mucho gusto le voy a responder. No es necesario que escriban sus datos de las conferencias. Ok. Pregunta. Por estrés de Facebook. Ok. Estrés, por eso es lo que tienen diabetes, siempre está en estado de alerta, que ante todo lo que puede hacer daño, los aspectos alimenticios están siempre pendientes de los triglicéridos y colesterol, lo que todo es lo que le causa estrés y los inestabiliza emocionalmente en el metabolismo, así es. Pero ese es el problema. Muchas gracias, Colegio de Psicólogos, que pregunta Facebook por estrés. Pero el problema es que el estrés el estrés es parte de ello. Entonces, ellos le echan la culpa a todo. Y acuérdense que las cantidades, recuerden lo que yo dije que producía el cortisol. El cortisol en cantidades elevadas en el organismo, ¿qué produce? ¿Cuáles son los síntomas del cortisol alto en el cuerpo humano? Yo lo dije, ansiedad, presión sanguínea alta,
musculatura cada vez débil, envejecimiento prematuro, problemas de sueño, mareo, aumento de peso, dificultad de superar enfermedades virales y bacteriales, siempre viven enfermos, alteraciones del estado de ánimo y humor, cambios en el apetito, es decir, o comen mucho o comen poco, y disminución del deseo sexual. Estas son algunas de las características o de los síntomas del cortisol alto. Recuerden que el cortisol es una hormona que segrega las glándulas suprarrenales y además tiene la función de preparar nuestro cuerpo delante de peligros, situaciones límite para responder, ¿verdad?, de manera eficiente y rápida, aumentando las posibilidades de supervivencia. Y eso es lo que hace nuestro cerebro. El cerebro lo que trata es de sobrevivir a eventos. Buenas noches. Hablaba de un evento traumático, se marca más en las edades entre los 3 a 13 años en los casos. Ok, perfecto. Muy interesante, Jessica, tu pregunta. No es que se marca en edades de los 3 a los 13 años, sino que en esas edades es donde está el desarrollo cognitivo en su pleno apogeo. O sea, existe una capacidad del cerebro humano en esas edades donde el cerebro empieza a aprender. Recuerden que los niños cuando nacen son los únicos animales de este reino, el ser humano, que cuando nacemos necesitamos hasta los 6, 7, 8 años, el ser humano depende de su cuidador primario o de su mamá. ¿Qué pasa? El niño cuando nace no es como el caballo, que el caballo o la vaca, cuando nace él se levantó y se sacudió y empezó a comer y a andar corriendo. El ser humano no, el ser humano usted tiene que cargarlo siempre pequeñito y empieza a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Entonces, ¿qué pasa? El niño, el cuidador primario o la mamá, digo cuidador primario porque hay algunos que cuando nacen muere la mamá, entonces lo adopta la abuela o el papá, pues por eso yo los llamo cuidador primario. ¿Qué pasa con el niño y el cuidador primario o su mamá? La mamá funciona como un cerebro auxiliar, como un neurocórtex, como un cerebro auxiliar del niño. Entonces, todo lo que la mamá hace, el niño lo observa y el niño aprende. Entonces, va a existir una conexión o una interconexión entre la mamá y el niño. Cuando el niño dice, está llorando, ya la mamá sabe que ese llanto es de llorar. Ya la mamá identifica que ese llanto no es de llorar, que ese llanto es de que se hizo popó y que quieren que lo cambie. Entonces, todas esas características de identificación del llanto, el niño se conecta con su mamá a través de ¿qué? La mamá funciona al niño como un cerebro auxiliar y el niño va aprendiendo todo. Entonces, existe una interconexión entre la mamá y el hijo. ¿Qué es lo interesante de esto? Existe una interconexión madre e hijo como un neurocorte a través de la mirada. ¿A través de qué? De los gestos, de la mirada, de las sensaciones. Además de eso, el niño cuando va creciendo, él va aprendiendo todo de su madre o de su cuidador primario, y entonces él es como una esponjita, pero no es el niño, es el hipocampo y el hipotálamo que está empezando a absorber del cerebro de una manera inconsciente a través de los sentidos. Entonces todo lo que él observa y todo lo que escucha va almacenándose. Entonces por eso es importante las edades primarias, desde los 3 hasta los 13 años. Todo lo que ese niño aprenda, sea bueno o sea malo, él lo va ¿a qué? A reproducir. Porque le dije que el cerebro trabaja por contextualización. El cerebro no le gusta pensar. El cerebro trabaja por evocación de recuerdos. El cerebro no piensa. Por eso cuando usted estudia, nosotros cuando estudiamos memorizamos o leemos muchas veces y volvemos a leer y volvemos a leer y volvemos a leer hasta que se nos aprenda la lección, los estudios. Y eso nos pasa a nosotros cuando somos estudiantes. Pero eso es lo que ocurre, pues. Entonces nosotros debemos entender eso como psicólogos. Entonces, por eso es muy importante que cuando nosotros hacemos la exploración clínica y la evaluación, saber cómo fue el desarrollo de ese niño. Preguntarle a su cuidador primario, a su mamá, cómo fue en su clase, cómo es su papá, se la lleva bien con sus hermanos, cómo es el contexto familiar. Todo eso es interesante, toda esa información, porque esto nos va a permitir contextualizar, tener ese conocimiento para aplicar, para mejorar, para hacer una buena valoración y para hacer una buena terapia, un tratamiento psicoterapéutico, pero debemos conocer el entorno, no venir y caer. Por eso es importante la valoración clínica, toda la información que nos pueda brindar el cuidador primario o la mamá o el papá de ese niño para nosotros va a ser fundamental.
El trauma también está relacionado con los problemas respiratorios tipo asma, alergia, por supuesto. Por supuesto. Recuérdense que el trastorno de estrés postraumático, hay personas que fueron abusadas, nunca le dijeron a nadie y vivieron con ese trauma toda su vida. Toda su vida hasta la etapa adulta, pero usted ve que esa persona, yo lo dije, mire, lo que pasa es que yo hace rato cuando les dije que estudios científicos demuestran que niños que fueron abusados o personas que fueron abusadas en la niñez o en la adolescencia, en la etapa adulta tienen tendencia a sufrir depresión 2 veces más, ansiedad 3 veces más, trastorno de personalidad 5 veces más, trastorno de conducta 7 veces más, consumo de droga y alcohol y comportamiento antisocial, trastorno de estrés postraumático y suicidio y otro tipo de enfermedades. Por eso es importante cuando, y por supuesto, claro que sí, tiene que se va a producir lo que es la somatización y se va a producir enfermedades de manifestación física. Recuérdense que las enfermedades físicas son resultado de que las enfermedades del inconsciente se manifiestan en enfermedades físicas. El estrés, la depresión, ¿a consecuencia de qué? De un problema, de un trastorno, de la obesidad también, porque los cambios metabólicos en el organismo, ¿eso se debe a qué? A problemas de acá de la psique. Excelente. En niños abusados solamente se sugiere trabajar primero con los padres. Se sugiere trabajar de manera integral en niños abusados. Primero identificar el problema, trabajar al niño y después a los padres. Hay que hacer terapia familiar, porque los padres deben estar integrados al problema, no el psicólogo solamente, también los padres, porque los padres también van a ser psicólogos en su casa, pues, para de alguna manera decirlo, pues. Tienen que darle, por eso es importante, y yo siempre lo he dicho, darle amor a los niños en edades tempranas, desde los 3 hasta los 13, 14, 15 años, en la etapa de adolescencia, tienen que recibir mucho amor y mucha atención. ¿Por qué? No es porque el amor, que Cupido, tiro, no, 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 es por el efecto químico de lo que produce el amor en el cerebro. También el cerebro, el amor produce activación de hormonas que van a ser buenas en estados de equilibrio, van a ser buenas para el organismo, pues, y para el cerebro. Entonces, mucha comprensión. Dice, buenas noches, tengo entendido que las conductas repetitivas centradas en el cuerpo también pueden ser una manifestación de trauma. ¿De qué manera se interviene desde Brain Spotting o MEDER? Bueno, yo les dije la técnica, pero ya hablar específicamente de cada una de ellas, aquí solo estudié yo 6 meses, entonces nos va a llevar bastante tiempo. Yo hablé de cada una de ellas, pues un ejemplo, recuerden que el MDR, este modelo de terapia va a tomar en cuenta los componentes biológicos implicados en las dificultades emocionales. Escuchen bien, el MDR está implicado en las dificultades emocionales, enfocándose en las sensaciones físicas, las creencias negativas y los estados emocionales asociados a los síntomas que perturban y provocan el sufrimiento en la persona. Y desde el punto de vista del Brain Spotting, se enfoca en conectar esas reacciones emocionales y físicas que la persona experimenta a consecuencia del evento traumático en la actualidad. Estamos hablando de la actualidad, con eventos traumáticos ocurridos en el pasado. O sea, el niño fue abusado una vez, lo volvieron a abusar, o si no, un abuso físico, vino su mamá, le volvió a pegar, o maltrato, o la mamá cambió de pareja, entonces la mamá deja al papá porque el papá era borracho, después la mamá tiene otra nueva pareja, y ese papá borracho maltrataba a su hijo y maltrataba a su mamá, la nueva pareja igualmente es maltratadora y no sabemos, pues, si estamos hablando de casos hipotéticos, sea otro abusador. Entonces, esos eventos traumáticos que ese niño vivió primero con su papá y ahora con su padrastro, estos son eventos traumáticos ocurridos en el pasado que se vuelven a reactivar en el presente. Y el Brain Spotting lo que hace es identificar en el punto cerebral, perdón, y libera emociones relacionadas con esa experiencia traumática que han quedado bloqueadas. Pues, o sea, y se utiliza una luz. O sea, hablar ahorita de lo que es las terapias tendría que ser otro tema porque es bastante profundo. Pues. Aplica en terapia cognitiva conductual, que es la que común se hace. Haciendo buenas terapias cognitivas conductuales,
Yo he tenido muchas buenas experiencias aplicando terapia cognitiva conductual en pacientes de abuso sexual. No digo que estas terapias sean malas, pero son buenas, porque está recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Los pacientes inmunosuprimidos bajo tratamiento con corticoides desarrollan los mismos padecimientos. Recuerden que estos tipos de pacientes hay que evaluarlos. Tiene que haber una evaluación. Tiene que existir una evaluación previa para ver cuál fue la patología que ellos tienen, por qué reciben ese tipo de tratamiento. Entonces pienso no, lo legal es que reciban primero una valoración médica, en este caso de un psiquiatra o de un neurólogo, para poder ser tratados psicoterapéuticamente y ver si tienen un problema, un trastorno de estrés postraumático y si tiene que ver mucha relación con el desarrollo del cortisol en la sangre. Por todo esto les voy a decir algo. Por eso es que yo le dije al inicio que la psicología, que ya debemos de quitarnos y de nosotros los psicólogos debemos ya aplicar el método científico por cada paciente. Debemos plantearnos un problema, una hipótesis, objetivos generales, objetivos específicos, un desarrollo, unas conclusiones y una recomendación. O sea, cada paciente debe ser visto desde el punto de vista del método científico. Cuando yo hablo del punto de vista del método científico, debemos valorar, debemos hacer historia clínica. E inclusive yo mis pacientes mando a realizar perfil hormonal. Yo como psicólogo, perfil hormonal. Todo lo que es examen de sangre. Mando a realizar resonancia magnética del cerebro. No, radiografía no, pero sí resonancia, un estudio. ¿Por qué? Porque a mí me gusta hacer una valoración integral del paciente. Recuerden que nosotros curamos a este señor que está acá adentro, que es el cerebro. Nosotros los seres humanos somos los únicos, el cerebro es el único órgano del cuerpo que se estudia a sí mismo, a través de nosotros mismos. Nosotros mismos nos estudiamos nosotros mismos, somos los únicos. La vaca llora, el caballo llora, todos los animales lloran, están tristes, pero no entienden. Nosotros sí entendemos por qué estamos tristes y nosotros estudiamos la tristeza. Nos estudiamos a nosotros mismos. Entonces, yo recomiendo hacer una valoración clínica. Yo lo hago con mis pacientes. Yo lo valoro de manera clínica y pormenorizada. Hago todo tipo de examen. ¿Por qué? Porque el trauma genera alteración de los procesos neurofisiológicos. Y eso, por supuesto, como consecuencia trae alteraciones de conducta, que lo vamos a ver en manifestaciones clínicas, psicopatológicas, cuando vemos un niño con anamnesis, encopresis, con trastorno de estrés postraumático, con trastorno de personalidad, con esquizofrenia, con todo este tipo de patología que establece el Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales, inclusive la Clasificación Internacional de Enfermedades, el CIE, es a consecuencia de procesos neurofisiológicos alterados. Entonces, en mi condición, que se haga una valoración previa. Vamos a ver esta otra pregunta. Un momento, disculpe, por ejemplo, los veteranos de guerra sufren de estrés. Por el estrés se da en las personas que no están preparadas para la vida, es decir, la generación de los blanditos, los débiles. No, de los débiles. Tienen los casos de los hijos no deseados que luego tendrán problemas de inseguridad que llevará a no poder enfrentar la vida, lo que sufrirán más estrés que otros. También allí habrá diabetes. Les voy a decir algo. La diabetes es el resultado de una enfermedad que se genera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el páncreas no genera la cantidad suficiente de insulina, pero eso se debe a que todo el cuerpo humano existe una interconexión, todos estamos interconectados. Yo les dije que la cantidad de cortisol alto o elevado de cortisol, la consecuencia de trastornos seguidos de estrés postraumático, en este caso los veteranos de guerra, no es que no estén preparados en la vida. Todos estamos preparados para la vida, si no fuésemos por el resultado de este proceso genético de creación fisiológica y biológica de la vida. ¿Qué pasa? Que si la mamá fue diabética y tiene un hijo,
este hijo puede nacer con una predisposición genética a la diabetes. ¿Ves? A lo mejor la mamá, pero hay personas que no tienen una predisposición genética. Nadie en la familia es diabético, pero generaron ellos a través de ¿qué? De las cantidades elevadas de cortisol que producen una alteración completa en el proceso neurofisiológico y le desarrolla la diabetes. Sin necesidad de ¿qué? De que sea una persona débil, los blanditos, etcétera, etcétera. Sin necesidad de que exista una predisposición genética. En estos estudios yo pregunté a estos veteranos cuando estuve haciendo y le pregunté que si en la familia, no, nadie es diabético, pero esa persona fue a la guerra. Entonces, ¿ves lo que le generó? Y fue en edad adolescente, fue a la guerra. Entonces él vivió un año de guerra y eso le produjo pues alteración en su proceso neurofisiológico, elevando generales altas de cortisol, que produjo una activación pues cortisol. Mire, todo en el cuerpo, usted come y se activa todo el conjunto digestivo de órganos. Entre el bolo alimenticio, pasa por la garganta, cae al estómago, el estómago a los intestinos y empieza a trabajar todos los órganos sacando los nutrientes. ¿Pasa por qué? Por el hígado, el páncreas, el riñón, filtra y todo. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros existe una descompensación neurofisiológica, no solamente por los alimentos? Las emociones también generan los problemas externos a través de los sentidos, van a generar también patologías. La diabetes, como les dije, hay que estudiar el origen. Por eso es que es importante la valoración clínica, ver si en la familia hay diabético, si no existe diabético. Buenas noches, confirmo existencia, ok. Si existen diabéticos o no diabéticos. Por eso esto es importante. El psicólogo es un profesional integral. El psicólogo es un profesional integral que debe conocer este señor llamado cerebro humano, esto que está acá. La vida se genera acá, en lo que tengo yo en mis manos, en este señor que se llama cerebro. Todo se genera aquí, todo. Todo se genera acá, a través de nuestros pensamientos. Si usted tiene pensamientos negativos, usted va a activar un proceso neurofisiológico dañino para su cuerpo. Pero es que tú eres pesimista. No es que eres pesimista, sino que activas procesos. Mire, nosotros somos energía. El cuerpo humano es energía. Y le voy a decir por qué. Los problemas en el cerebro se miden ¿con qué? Con un electroencefalograma, ¿verdad que sí? Los movimientos del cerebro se miden con electroencefalograma. ¿El corazón con qué se mide? Con un electrocardiograma. Se miden los impulsos del corazón. Entonces, todos somos energía. El ser humano es energía. Y cuando yo hablo de energía, por eso es importante lo que nosotros comemos, cómo nosotros descansamos. Y les voy a decir algo. La sinapsis que se produce en el cerebro de las neuronas, las conexiones sinápticas, ¿qué es eso? Energía. A través de las bombas de potasio. Todo es energía, todos somos energía. Entonces, lo que se produce acá en el cerebro, nuestros pensamientos, es energía. Por eso siempre debemos ser positivos. Entonces, ¿qué pasa cuando existen los trastornos de estrés postraumático o los traumas en la vida? Eso van a apagar la energía, van a apagar el proceso neurofisiológico recurrente y normal del cerebro. Y entonces, al opacar todo lo positivo, que se va a desencadenar enfermedades. Enfermedades que se van a generar acá y van a somatizar en nuestro cuerpo. Así de simple. Entonces, eso produce desequilibrio en los procesos químicos, bajo litio, baja serotonina, baja dopamina, bajo cortisol, vasopresina, todos esos niveles van bajos y al descender los niveles químicos del cuerpo produce, por supuesto, enfermedades que se manifiestan, pues, la patología que se van a manifestar en enfermedades, así de simple es la vida, pues, y así es el cerebro. Por eso es importante comer sano, dormir bien. ¿Por qué? Porque el cerebro necesita tener equilibrio, homeostasis. Entonces, el alcohol, las drogas, matan neuronas. Eso mata las neuronas. Los pensamientos negativos o esos pensamientos vividos en edades tempranas,
esas conductas aprendidas que fueron negativas, por supuesto que van a tener una repercusión negativa. Eso es como, yo les dije al inicio que el cerebro es un procesador, es una computadora. Si usted le mete información mala, por supuesto que usted no va a tener acceso a información buena. Todo es malo. Pero si usted enseña cosas buenas, proactivas, cosas buenas, hay que leer, hay que pasear al campo, darle amor, brindar afecto, cariño, usted va a tener un ser humano afable, capacidad para afrontar la vida. No estoy diciendo que algunos desarrollamos lo que se llama la resiliencia, ¿verdad? Que es la capacidad de afrontar, pero no todos los seres humanos desarrollan esa capacidad. No todas. No todos los seres humanos desarrollan la resiliencia. La capacidad resiliente, pues, de afrontar, y no todo. Entonces, por eso estamos los psicólogos, por eso están los psiquiatras, para servir de apoyo, a darles esas herramientas a las personas que tienen problemas y sacarlas de donde están. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo los traumas en la infancia pueden afectar en la consolidación de la satisfacción marital? Por supuesto, yo lo acabo de decir. Los traumas, si un niño en edades tempranas ve abandono, ese niño, por supuesto. Si ve que su papá ha tenido diferentes parejas, mujeres, ese niño, por supuesto que va a desarrollar, tiene la capacidad de desarrollar esa tendencia. Si ese niño fue maltratado, ese niño tiene la capacidad en etapa adulta, pero no es porque él quiere, es que eso está guardado. Y yo les digo que el cerebro trabaja por contextualización. Y eso lo hace ¿quién? Yo se los dije, ¿quién lo hace? Eso lo hace que el hipocampo, porque el hipocampo es la estructura que va a permitir contextualizar los procesos mentales ligados a la emoción, que van a determinar si un valor de una experiencia almacenada es positiva, es un recuerdo positivo o negativo. Y además de eso le dije que el hipocampo almacena recuerdo a largo plazo y actúa como mediador o directorio de recuerdo. Si él recuerda, mire, el cerebro es así. Es como que si usted agarrara su teléfono y yo le dijera ahorita, busque en su teléfono la palabra amor. Le van a salir 500 definiciones de amor en Google, si usted lo busca. Entonces así trabaja el cerebro. El cerebro asocia, de acuerdo al contexto que está viviendo, bajo la percepción de su sentido, él va a asociar la información que tiene almacenada en el hipocampo, en el hipotálamo, y va a permitir esa contextualización de procesos mentales, donde están almacenadas memoria y experiencia. Entonces, por eso es que afecta la consolidación de la satisfacción marital. Claro que la afecta, y ya le expliqué por qué. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta, mis estimados? Cualquier cosa, en esta página, este es un grupo que tengo, esta que usted puede ver aquí en Neuropsique. Hay bastantes libros y está muy a la orden para que usted lo descargue. Usted solicita, ese es un grupo que está en Facebook y usted lo solicita y ahí descarga mucha información que tengo para ustedes, los que quieran hacer uso de ella. Pues. Libros de todo tipo hay. Neuropsique Consulting Training es un grupo en Facebook y hay muchos libros ahí y usted lo puede descargar de estos temas que estamos hablando, de abuso sexual, de psicología forense, de psicología clínica, de psicopatología, de todos estos aspectos que estamos hablando. ¿Alguna otra pregunta? Bien, doctor Luis, creo que no hay más preguntas. Si no hay más preguntas, ya podemos culminar la conferencia del día de hoy, sin antes hacer hincapié en su agradecimiento por su tiempo. Ha sido una ponencia muy enriquecedora y creo que muchos de nosotros hemos podido aprender bastante de usted. Muchísimas gracias, doctor Luis. Bueno, estamos para servirle siempre. Recuerden, mis estimados, para ya despedirme de ustedes, hay que estudiar mucho en el área de la psicología, no quedarnos con lo que nos da la universidad, hay mucho más afuera que aprender, tenemos que prepararnos cada día más, es mi consejo que les doy siempre. Hay que leer, estudiar, prepararse, aborden cada paciente que usted tengan desde el punto de vista del método científico, cada paciente es diferente, no es igual a otro paciente que usted haya tenido, aunque tengan los síntomas parecidos, haga una evaluación detallada de cada paciente, de cada síntoma que presente, investiguen siempre en los antecedentes de su infancia, cómo fue su infancia, abordar lo que es la información perinatal,
y prenatal es importante porque todo lo que ese niño haya vivido en la etapa de la adolescencia también puede estar repercutiendo en la etapa adulta. Por eso es importante abordarlo bien, hacer buena anamnesis, hacer buen examen clínico, buen examen mental, determinar las patologías. Hay que estudiar mucho psicopatología, mis estimados colegas, mis estimados estudiantes que están presentes. Eso es importante, eso es lo que a nosotros nos va a dar la cientificidad y que los colegas, que seamos mejores cada día y que los médicos psiquiatras no nos vean como profesionales de tercera ni de segunda, porque nos ven así raro a nosotros los psicólogos. Eso no solamente en todos los países de Latinoamérica, nos ven así raro. Por eso es que yo los exhorto que nos preparemos para que nosotros también le hablemos con fundamento científico, que conozcamos este órgano que se llama cerebro humano, esto que está acá que tengo en mi mano, que cada una cumple de estas funciones, de estas áreas que yo estoy tocando, cumple una función. Eso es interesante, mis estimados colegas, que nosotros los manejemos. Desde la distancia le envío un abrazo fraternal y que las bendiciones infinitas del Creador de los mundos sea con ustedes y con sus honorables familias. Fue un gusto y un placer haber compartido desde Nicaragua esta grata charla con ustedes. Estoy humildemente a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Entonces me despido. Se cuidan mucho. Y recuerden, hay que estudiar mucho. Nosotros los psicólogos somos profesionales de primera. ¿Por qué? Porque manejamos la salud mental. Y todo se genera acá, en el cerebro, en nuestros pensamientos. Todo. Entonces, muchas gracias. Cuídense.